bendiga, mis amados. Dios les bendiga una vez más. Estamos listos para recibir el tema número 19 que un servidor va a compartir a Casa de Oración Minnesota y Casa de Oración Illinois. Si usted ya está conectado, por favor, les pido que pongan por favor un like a las personas que estamos conectados, por favor. Pueden por favor poner un like, porque debido a el calor intenso que tenemos aquí en el estado de Morelos, bueno, no se soporta tan fácil bajo techo estar predicando sin ventilación. Y bueno, tengo aquí cerca un ventilador y solamente quiero que me dé por ahí un thumbs up si se escucha bien, si se ve bien, solamente para saber que estamos, bueno, que no hay interrupción por el aire que necesariamente tenemos que utilizar, ¿verdad? Por la fuerte ola de calorcito. Aquí estamos disfrutando un calorcito. Creo que en Minnesota ha estado un poco, creo que ha estado así un poquitito fresquecito. Bueno, es lo que me han dicho, ¿verdad? Mi hija y con las personas que he comentado, que el clima está más o menos fresquecito. Próximamente creo que se va a poner caluroso, ¿verdad? Así es de que, mis amados en el Señor, parece que todo está bien, se escucha bien, gracias, muy bien. Gracias a Dios por todos los que estamos ya conectados. Y bueno, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia, pero no se les olvide, ¿verdad? Ese es mi lema, muy personal. No se les olvide, por favor, no abrir su corazón, porque necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y bueno, creo que todos y cada uno de nosotros tenemos hambre y sed de la palabra. Gracias, hermanos, por estar pendientes y listos para escuchar el consejo. Hoy Dios nos quiere ministrar y bueno, hay un tema, posiblemente un tema un poco diferente a lo que hemos venido compartiendo, ¿verdad? Sentí la necesidad de parte de Dios compartirles este tema. Igual vamos a ministrar el corazón de todos y cada una de las personas que hemos estado en servicio, porque mis amados, créanme que el siervo de Dios necesita ser ministrado continuamente. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo, la guianza. Necesitamos ser continuamente guiados por la misma presencia de Dios. Vienen muchas cosas en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. En el caminar con Dios hay de todo, mis amados. Así es de que hoy no será la excepción. Vamos a disponer nuestros corazones y gracias a todos por los que ya estamos listos para recibir el consejo. Abrazos en el Señor a todos. Y bueno, si todo está listo, por favor, vamos a leer San Juan 14. Voy a darle lectura a los versos 16 al 18, por favor. A este tema yo le titulé No estamos solos. Grábeselo en su corazoncito, mis amados, ¿ok? Me da gusto, siento gozo, siempre es una alegría compartirle la palabra de Dios. Para un servidor es una oportunidad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Privilegiada. Y pues para mí, mis amados, es mi pasión compartir la palabra de Dios. Es un compromiso grande, pero créanme que siempre hay gozo, hay mucha paz, mucha tranquilidad, ¿verdad? Así es de que vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, en San Juan 14, versículos del 16 al 18. Repito, el tema que les voy a compartir hoy es No estamos solos. No estamos solos. Si alguien presente se ha sentido así, voy a reiterar, el tema se titula No estamos solos. Este tema creo que Dios me lo puso con una clara finalidad y vamos a prepararnos. ¿Qué les parece? No es un tema así como que vamos a hablar de los ovnis, ¿no? Así como los programas de Jaime Maussan, que dice que no estamos solos porque estamos vigilados por seres extraterrestres. Nada más equivocado que eso, ¿no? Hoy vamos a hablar de la presencia del Dios Todopoderoso. Así es de que el Dios, el que creó los cielos y la tierra, mis amados, quiere decirnos hoy que no estamos solos.
Vamos a leerle, ¿qué les parece? Dice San Juan 14:16: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice la palabra del Señor. Acompáñenme a hacer una cortita oración, por favor. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te pido, Padre Santo, que tú ministres los corazones en esta hora. Mi Dios, es indudable que muchos corazones posiblemente se han sentido solos, Señor. Y sabemos que tu presencia es continua y es eterna, Señor. Ayúdanos, queremos ser ministrados por el poder de tu palabra, y ayúdanos a entenderlo, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Acabo de leer San Juan 14:16 al 18. El tema, se los reitero, no estamos solos. En ocasiones, por diferentes motivos, nosotros los hijos de Dios tendemos a sentirnos tristes. A veces nos sentimos muy contristados, dolidos, angustiados, y vienen muchas cosas en la mente que de repente, ¿verdad?, parece que son inevitables. Y en varias ocasiones incluso nos sentimos que estamos solos. A veces lo que hacemos sentimos que no tiene sentido. A veces lo que vamos a hacer o lo que estamos preparando sentimos que no tiene caso. Creo que muchas veces nos han venido pensamientos, ¿verdad?, de que se nos olvida de que a Dios ya se le olvidó nuestra necesidad. A veces creemos, ¿verdad?, que a Dios se le olvidó nuestra tribulación, nuestros problemas, y todo eso, ¿verdad?, que nos causa cierta lucha espiritual, una lucha que a veces hacemos más grande el problema que el mismo Dios. Incluso, ¿verdad?, a veces el creyente se siente tan solo que no se siente apoyado, se siente así como ignorado, al grado que duda si la presencia de Dios verdaderamente está con él. Yo no sé cuántas personas estén viviendo ciertas situaciones así, o a lo mejor en cierta ocasión hayas vivido una situación parecida. Yo no sé qué fue lo que nos encarceló, qué fue lo que nos llevó hasta ese lugar, hasta ese espacio. Porque sin excepción entendamos, mis amados, que somos seres humanos y necesitamos constantemente estar cerca de Dios, porque hay muchas tribulaciones, hay muchas cosas que de repente vienen a nuestra mente y a nuestro corazón que tienden a sacarnos de la carrera. Yo no sé cómo se ha sentido usted. Posiblemente esta sea su condición en los últimos días, a lo mejor hoy, ayer, antier, yo no sé. Pero la Biblia dice en San Juan 14, versículo 18, que Cristo Jesús se comprometió a no dejar huérfanos a sus discípulos. Dice: vendré una vez más a vosotros. Hay una versión que quisiera yo leerles que dice lo siguiente: no los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Otra traducción dice: no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Jesús se dio cuenta que sus discípulos, como seres humanos débiles, totalmente dependientes de Él, también entrarían en ese riesgo, ¿verdad?, en ese estado, en esa lucha, ya que todos los seres humanos, sin excepción, siempre tenemos X tipo de lucha. A veces creemos, ¿verdad?, que Dios ya no nos oye, que Dios no está enterado de nuestra circunstancia, que a Él se le olvidó o que decidió ignorar nuestro problema. Pero por eso Jesús, ministrando los corazones de sus discípulos, les dijo que Él no los iba a dejar, que Él no los iba a abandonar como si fueran huérfanos. Recuerden, ¿verdad?, que la partida de Cristo no sería como la de un padre terrenal que al morir, cuando parte a una eternidad, pues ya no puede hacer absolutamente nada por sus hijos. Simplemente se quedan en este mundo desprotegidos, se quedan desamparados, quedando así expuestos a muchos peligros, a muchos riesgos, ¿verdad?, especialmente cuando son menores, porque son totalmente dependientes de sus padres. Pero Jesús aseguró que Él estaría con sus discípulos. ¿Cómo?
Tal vez usted se pregunte, ¿cómo estaría Jesús por medio de sus mejor dicho, ¿de qué manera iba a estar Jesús? Lógico que es a través de su Santo Espíritu. Quiero que entendamos, mis amados, que la presencia del Espíritu Santo de Dios revela a Cristo. La misma presencia del Espíritu glorifica a Cristo. El Espíritu Santo es el que aplica todos los beneficios al corazón del creyente y hace eficaz todas y cada una de las enseñanzas en nuestras vidas. Y en esta escena, Jesús estaba a punto de irse visiblemente o físicamente al lugar que siempre le había pertenecido o que le ha pertenecido, que es a su trono celestial, a vista delante de todos sus discípulos. Pero cuando dejaron de verle, corporalmente hablando, después de su muerte, ellos se sintieron solitarios, ellos se sintieron abandonados, se sintieron desválidos, desprotegidos. Algunos de ellos creían que ya todo se había acabado y que posiblemente la obra que Jesús les encargó se iba a frustrar. ¿Qué pasaría en su mente y en los corazones de los discípulos cuando miraron que Jesús se fue? Bueno, muchos a lo mejor tal vez entre sí se preguntaban, Jesús murió, su cuerpo fue sepultado, somos testigos, pero ahora ¿qué sigue? ¿Qué haremos? ¿Qué nos espera? ¿Cómo nos va a ir de aquí en adelante? ¿Qué será nuestro caminar sin Dios si nuestro Maestro ya no está con nosotros? Todo esto les provocó miedo, temor, soledad, incluso se encerraron en cierto lugar para no correr riesgo por miedo a que muchas personas, especialmente muchos judíos religiosos, estaban persiguiéndolos, ¿verdad? Pero Jesús en muchas ocasiones se hizo presente. Cuando usted tenga tiempo, lea el libro de los Hechos. Ahí en el capítulo 1, en los primeros 3 versos, narra cómo Jesús, cómo fue la ida de Jesús, su despedida de sus discípulos. Ahí nos va a narrar, ¿verdad?, con lujo de detalles, cómo visiblemente Jesús se fue. Pero Jesús les dijo bien claro que no los iba a dejar solos. Así como el Salmos 68, capítulo 5, dice la Biblia que Dios es padre de huérfanos y es defensor de viudas. Él es Dios en su santa morada. De todas las maneras que Dios pudo haberse dado a conocer, o pudo haber escogido para darse a conocer, a Él le plació relacionarse con la humanidad espiritualmente hablando, y Él escogió un lenguaje familiar. Él pudo haberse bien descrito así como un dictador benévolo, se pudo haber descrito así como un jefe muy amable o un propietario muy paciente, pero en su lugar de todos esos nombres, Él escogió la palabra Padre. Dios se presenta como Padre porque todos sabemos lo que significa ser padre o lo que es un padre amoroso, que es capaz de ofrecer un padre amoroso. Incluso si no tenemos padres terrenales que nos trataron bien, tenemos una comprensión bastante clara de lo que debería ser un padre, o un padre responsable, un padre amoroso. Dios plantó ese entendimiento en nuestros corazones y tenemos que entender que todos tenemos necesidad de ser amados sin excepción. Todos necesitamos ser apreciados, protegidos, valorados en todas las áreas que naturalmente un padre terrenal suple. Y si un padre terrenal no lo hace, porque a veces no sucede, tenemos garantías de que Dios efectivamente Él sí lo hará. Dios, dice la Biblia, que no es un hombre para que mienta. Él no se arrepiente como nosotros. A lo largo y a lo ancho de las Escrituras, Dios describe que su amor por nosotros es eterno. Es eterno. No dejará de ser. Quien aseguró que jamás nos dejaría solos. Él dice la Biblia en Isaías, en el capítulo 49, versículo 15. Escuchen bien el lenguaje que utiliza Dios para que a usted y a mí nos infundan mucho más seguridad. Dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de comparecerse al hijo de su vientre? Bueno, muy posiblemente, ¿verdad? Pero Dios dice, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. En San Juan 16, 26 y 27 dice la Biblia:
En aquel día pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pero el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Una vez más, Dios presentándose como ese Padre amoroso, ese Padre, verdad, que nos va a dar todos los cuidados. Ahí en 2 de Corintios 6, en el versículo 18, dice la Biblia: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y es bien importante poner énfasis cuando Dios habla. Cuando Dios habla tenemos que tener la plena seguridad, todas las garantías de que lo que Él dice, así se cumplirá. El término Padre es un término masculino que significa, según el griego original, pater, significa sustentador, significa nutridor. Y la palabra Padre también denota fuerza, denota provisión, denota protección. Por eso dice la Biblia en el Salmo 54, en el versículo 4, dice: he aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Por eso es bien importante, mis amados, creerle a Dios, ir a los escritos, ir siempre, ¿verdad?, a todas y cada una de las promesas, a todas las cosas que Dios habla, porque es una plena seguridad que Dios no nos ha abandonado. Aunque a usted y a mí muchas veces la situación nos engañe, porque hay situaciones que nos aprisionan, hay situaciones bastante difíciles que, aún siendo espirituales, a veces no sabemos sobrellevar. A veces pisamos terrenos nuevos en el caminar con Dios, a veces venimos o experimentamos situaciones diferentes, nuevas. A veces sí pasamos el examen, a veces nos separamos de las promesas de la palabra de Dios y nos resbalamos, ¿verdad? Ahí en San Juan 14, en los versículos 15 al 16, yo quiero leerles esa parte bíblica en una versión diferente. Dice la Biblia en la traducción lenguaje actual, dice: siempre los ayudo, y esté con nosotros. Hay otra versión que dice: vive con ustedes y estará con ustedes, la palabra refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Ahora, debemos entender que antes de prometerles el Consolador, el Espíritu Santo, Jesús les demanda una condición necesaria. ¿Para qué? Para que podamos obtener ese genuino consuelo de parte de Dios. Acuérdense que detrás de las promesas siempre hay mandamientos. Detrás de cada promesa, de cada bendición que Dios hace, siempre están sujetas a la obediencia a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Dios, o qué fue lo que Jesús en su soberana voluntad les demandó a los discípulos para atender condicionalmente la presencia del Espíritu Santo de Dios? Miren, en el versículo 15 está la respuesta, dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Cumplir los mandamientos de Dios, aquí sí quiero ser muy enfático, cumplir los mandamientos de Dios nos trae mucha paz, confianza, seguridad, descanso. Eso produce mucha llenura en nuestros corazones. Cuando usted y yo cumplimos todas y cada una de las promesas o de la palabra o mandamientos de Dios, eso siempre nos va a traer armonía, siempre nos va a mantener unidos al vínculo perfecto del amor de Dios, porque cumplir los mandamientos de Dios nos provoca mucha paz, y esa paz es la que sobrepasa todos los entendimientos y gobierna nuestros corazones. Eso es lo que dice la Biblia en el Salmos 119, 165, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Jesús está demandando a no esperar ni siquiera buscar consuelo por otra vía, o por otra parte, o por otra fuente. Si queremos encontrar consuelo, tenemos que cumplir fielmente la palabra de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 119, 92: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. En horas de aflicción y en tiempos de apuro, la preocupación por el qué va a suceder, qué va a pasar,
debe ser absorbida por la fiel observancia o el fiel cumplimiento a los mandamientos y a todos los deberes cristianos que la Biblia nos demanda. Y a continuación les hace una gran promesa que sería una promesa o una bendición inefable. Les promete un consolador, llama a alguien que iba a estar de su lado. Miren, la palabra consolador del griego parakletos es alguien que nos provee una ayuda con toda la capacidad y con toda la adaptabilidad para prestar X ayuda o X protección. La palabra parakletos se usaba en las cortes de justicia para denotar siempre asistencia legal o un defensor que tuvieras aquí a un lado, ¿verdad? Y ese fue el trabajo que hizo Cristo entre sus discípulos mientras caminaba terrenalmente hablando aquí con ellos. Y cuando dice les enviaré a otro, no estaba hablando de dos Espíritus Santos de Dios o de dos consoladores, sino más bien se trata de la misma persona, porque la palabra otro consolador del griego ayos es de la misma clase y no es diferente, ¿ok? De hecho, la palabra consolador entre los hebreos le llamaban Menahem, que es un nombre que le atribuyen todos los hebreos al Mesías como ese consolador. Yo quiero que entendamos algo, cristianos, hermanos en Cristo. Miren, no estamos solos. Dios nos dejó a su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que nos ayude en tiempos difíciles, para que nos guíe a toda la verdad, para que nos instruya, para que nos consuele, también para que nos amoneste, para que nos prohíba, para que le permitamos ser iluminados en todas sus verdades. El Espíritu Santo, mis amados, es el único ser sobrenatural que nos va a ayudar a obedecer a Dios, a cumplir cabal y fielmente el ministerio que Dios nos encargó. Porque muchas veces no nos sentimos a gusto, no nos sentimos llenos del Espíritu Santo de Dios porque estamos vacíos de su palabra. Ya no le creemos a su palabra. Creemos mucho en nuestra predicación, en nuestra buena consejería, en el ministerio a lo mejor que estamos ejerciendo, pero mis amados, si no estamos permitiendo que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, como les dije, a que la vida de Dios fluya en nosotros, a que la palabra fielmente la cumplamos, a que nos ilumine porque la revelación ya está aquí escrita, a que nos dé ese discernimiento, a que nos abra los ojos espirituales día a día. Mis amados, es bien importante no ignorar las Escrituras. Cuando ignoramos las Escrituras estamos ignorando el Espíritu Santo de Dios y no vamos a ser eficientes aunque nos atrevamos a hacer 5, 10 o 15 cosas dentro del ministerio. Tenemos que observar fielmente la palabra de Dios. Dice la Biblia en San Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo? Cuando tengamos la amabilidad de observar todos y cada uno de los mandamientos, preceptos y estatutos que Dios ya estableció. Quiero que entendamos y que leamos con reflexión. Dice, si me amas, guarda mi palabra y yo rogaré inmediatamente y yo intercederé, porque las promesas de Dios, se los reitero, siempre van unidas a la obediencia. El Espíritu Santo de Dios, acuérdense que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. Y como es Dios, como proviene de Dios, Dios mismo se manifiesta a través de su Espíritu. Y Jesús declara que ha enviado a nuestras vidas el mismo poder del Padre. Es la misma llenura del Padre. ¿Con qué finalidad? Dice la Biblia, estar con nosotros para siempre. Yo sé que hay momentos difíciles, hay momentos dificultosos. A veces hay lapsos que sentimos que Dios no está con nosotros. A veces, cuando las circunstancias, ¿verdad?, como que nos ahorcan, como que el oxígeno de repente se nos va. Mis amados, entendamos algo, Dice la Biblia que el Espíritu es de verdad. Jesús lo dijo ahí, miren, el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir. Cuando la situación te trate de confundir,
Tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo de Dios, ya que su Santo Espíritu nos aclarará toda la verdad. Dios no se equivoca, nos equivocamos nosotros, porque la situación como que nos nubla el panorama cristiano, ¿verdad? El panorama espiritual. La Biblia dice que Dios mora y estará con nosotros. Ahí en San Juan 20, en el versículo 22, dice la Biblia que sin la asistencia del Espíritu Santo es imposible realizar la obra que Dios nos delegó. Quiero leerlo, por favor, para que ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Porque muchas veces perdemos el gozo, perdemos la armonía, porque a veces perdemos como la brújula, ¿verdad? Espiritualmente hablando, y no nos sentimos llenos. Dice así San Juan 20, en el versículo 22, dice, voy a leerles el 21, San Juan 20, 21. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que hizo Jesús, antes de partir al cielo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo de Dios. Bueno, el versículo que no les leí fue, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A dónde los estaba enviando el Señor, mis amados? A realizar la obra, a predicar la palabra del Señor, a predicar las buenas nuevas. Con esto, Jesús demuestra que sin la asistencia del Espíritu Santo de Dios, sin la capacitación del Espíritu y su guianza, es imposible que usted y yo podamos realizar la obra que se nos delegó. Yo no sé qué es lo que Dios te delegó a ti. Si nos damos cuenta, fue el Espíritu Santo de Dios que desde el principio controlaba a hombres y a mujeres para que hablaran de parte de Dios. Estos hombres siempre, ¿verdad?, eran controlados por el Espíritu Santo para recibir revelación y fielmente tenían que entregarla. El Espíritu Santo siempre capacitaba a gente de una manera sobrenatural, y los hijos de Dios, dice la Biblia, que no estamos solos. Miren, quiero que entendamos algo, mis amados. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible que podamos vivir una vida cristiana abundante. Yo sé que vienen tribulaciones, problemas, yo sé que vienen muchas cosas que tienden a hacernos sentir tristes. Pero una cosa es que yo me sienta triste y otra cosa es que yo contriste al Espíritu Santo de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo estar triste, pero el Espíritu Santo está en mí, y como no lo contrista mi mala actitud o la no observancia a los mandamientos de Dios o a la palabra de Dios, bueno, yo siento estar completo. Tiendo a estar completo, mis amados, porque Dios es el que me completa. Y la obediencia siempre va a ser esa llave maestra, si usted me permite la expresión, para que usted y yo nos sintamos en armonía, calibrados a la voluntad de Dios, porque estamos escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios. Pero si decidimos ignorar al Espíritu, escúchame bien lo que voy a decir, ignoramos a Dios y al mismo tiempo también ignoramos su palabra. El Espíritu ya mora en nosotros. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 3 que somos templo, somos ese lugar sagrado, somos apartados, consagrados específica y exclusivamente para Dios. Y todo lo que hacemos, escúchame bien lo que voy a decir, todo lo que hacemos o dejamos de hacer nos afecta o nos beneficia interiormente hablando. Si hacemos el bien, lógicamente que estamos honrando a Dios, lo exaltamos. Pero si escogemos o hacemos el mal, nos contristamos. Por eso les dije, todo lo que hacemos o hagamos nos va a afectar o nos va a beneficiar. Dice la Biblia, ¿verdad?, en Efesios 4, versículo 30, así como en Efesios 5, versículo 18, que podemos entristecer al Espíritu Santo que ya mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios inspiró a los profetas, hombres de Dios, para escribir la palabra. Y si usted y yo no somos reverentes a la palabra, entonces no estamos siendo reverentes
a la santidad de Dios, que es su Espíritu Santo. Y ese acto nos va a mantener incompletos, insatisfechos. Nos vamos a sentir tristes, indefensos, y de ahí vendrá ese sentimiento de soledad, ya que provocamos división entre lo que Dios estableció y entre lo que nosotros pensamos. Por eso dice la Biblia que es el Espíritu de verdad. Así como Cristo Jesús es la verdad. Ambos nos alinean, porque los tres, como dice la Biblia, son uno, los tres proceden del Padre. Ahí en San Juan 14, en el versículo 26, hay tres partes bíblicas que quisiera yo ir leyendo así, en el orden. En San Juan 14, versículo 26, dice la Biblia: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí mismo en San Juan capítulo 15, versículo 26, hablando del Consolador, de la guianza divina, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Yo quiero que se den cuenta que es la misma presencia divina. Y más adelante en San Juan 16, versículos 8, 13 y 14, dicen así. San Juan 16, 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el versículo 13 dice: pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. En el versículo 14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mis amados, no estamos solos. Dios está con nosotros, pero tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. No podemos escoger mandamientos. Muchas veces el cristiano se engaña porque cree que podemos elegir, y ciertamente sí podemos elegir, pero no seremos efectivos. Y más que nada, ¿verdad? Como les dije hace ratito, al ignorar la palabra de Dios, ignoramos la presencia del Espíritu Santo de Dios. No puedo elegir mandamientos, vamos a decirlo, ¿verdad?, por conveniencia. Estos 5 mandamientos sí me gustan, pero estos otros 5 no me gustan. Sí puedo cumplir 9, pero este 1 no me place, no me satisface. Yo puedo cumplir 1 y dejo 9 a un lado, imagínate. Entonces, ¿a qué estamos jugando, mis amados? Recuerde muy bien que la palabra es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Quiero que leamos, por favor, todos juntos Isaías 41, ahí en el versículo 10, para que entendamos qué fue lo que Dios ha dicho desde el principio, pero que no solamente lo leamos, sino que lo creamos, mis amados. La palabra de Dios es para el cristiano. La palabra de Dios es para que la podamos creer y acatar, cumplirla. En el profeta Isaías, en el capítulo 41, ahí en el versículo 10, dice la Biblia así, 41, versículo 10, dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, y quiero que subrayen esas frases, mis amados. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo les hago una pregunta, mis amados: ¿qué es lo que tenemos que hacer para estar en armonía con Dios? ¿O qué es lo que no estamos haciendo? Porque acuérdense bien que lo que
que lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, o lo que dejamos de hacer, bueno, para el caso es lo mismo, hermano. ¿Cuántos mandamientos he escogido? ¿Cuántos mandamientos son de mi agrado? ¿Y cuántos hago a un lado? Hay personas, ¿verdad?, que a veces leemos la palabra y decimos que hay cosas que no nos simpatizan o que no son de nuestro agrado. Hermanos, la palabra de Dios es llenura para nuestras vidas. Dios no nos dejó solos. La misma presencia de Dios está en usted y está en mí. Y no queremos ignorarla. No queremos, ¿verdad?, pasarlo por desapercibido. En medio de tu aflicción, en medio de tu problema, en medio de cualquier circunstancia, porque yo también las he vivido y las estoy viviendo, hermano, Dios está con nosotros. Tenemos que creerlo. Tenemos que atesorarlo, hermanos. Dios se place de todo eso, ¿verdad? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Todo lo que hacemos sin fe es considerado delante de Dios pecado. Pecado porque no lo estamos haciendo con firmes convicciones. Recuerda muy bien, hermanos, la presencia de Dios es real y está con nosotros. Yo no sé cuál sea la circunstancia, yo no sé cómo se ha sentido en esos últimos días, yo no conozco su vida, pero hay alguien que mora en usted que sí lo conoce perfectamente. Yo no sé si ha ido de rodillas delante de Dios a decirle: Señor, me he sentido solo, me he sentido sola, Señor, me he alejado de tu palabra, he dejado de cumplir este mandamiento. Yo no sé cuál sea tu condición, mi amado, pero créeme que esta palabra, así como ministra mi corazón, y ya ministró mi corazón previamente, permita que ministre el tuyo, hermano, porque somos seres humanos, somos muy frágiles, hermanos, bastante frágiles. Cualquier cosita nos hace daño, cualquier cosita nos daña, y si no permitimos que sea Dios el que limpie esa área, porque recuerde muy bien, ¿verdad?, que la Biblia dice que las obras y nuestro caminar, es decir, las manos y nuestros pies, que sean limpios, dice la palabra del Señor, porque todo lo que hacemos a veces lo hacemos de una manera relativa o humana, a veces lo hacemos así, pero déjenme les digo que hay un Dios todopoderoso que ya mora en ti, que quiere ayudarte. Él quiere sacarte del hoyo de la desesperación. Él quiere decirte que le creas a la Biblia. Yo no sé si alguien te invitó a leer otro libro. Miren, yo en estos días he tenido luchas espirituales bastante fuertes, porque hay entidades satánicas, como lo dice la Biblia en Efesios capítulo 5. Hay entidades satánicas, mis amados, que se están moviendo y siempre quieren contradecir la obra, ¿verdad? Y hay personas que me están ofreciendo otro libro. Yo les digo, yo no tengo por qué seguir otro libro. Yo tengo la Biblia, tengo 66 libros sagrados inspirados por el Espíritu Santo de Dios, los cuales son absolutamente la fuente de mi vida. Yo no necesito otro libro, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas son entidades satánicas que se están moviendo alrededor, porque Dios nos conoce, hermanos. Satanás también nos conoce. Los demonios nos conocen, saben quiénes somos en el Señor. Y tienden a traer muchas veces, ¿verdad?, como tristeza, como dudas. No se deje engañar, hermano. No se deje engañar. Satanás es nuestro enemigo. Satanás quiere deshacer la obra. Satanás está bien interesado en despedazar tu matrimonio, en despedazar la iglesia, en dividir las amistades, en enemistarnos con nuestros vecinos. Él está súper interesado en dividir. Satanás no juega, hermanos, pero tenemos el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios en usted y en mí. Vamos a creerle a la Biblia. ¿Qué les parece? Vamos a dejar que todas las promesas, todos los estatutos, mandamientos, todos y cada uno sean sí y sean amén en nuestras vidas. ¿Alguien quiere que oremos por su vida? Si alguien quiere poner alguna petición,
Las vamos a tomar desde aquí, ¿qué les parece? Me voy a alistar mientras las comienzan a poner. Vamos a orar, mis amados. Vamos a permitir que Dios lleve nuestras cargas, así como lo dice el Salmos, en el Salmos 55, 22, si no estoy mal, que echemos todas nuestras cargas a nuestro Dios, que Él nos sustentará, hermanos, ¿verdad? Y bueno, yo quiero, verdad, que si alguien tiene necesidad, yo sé que todos tenemos de alguna manera, pero si alguien tiene una necesidad, vamos a permitir que Dios se glorifique. ¿Qué les parece? Si usted es templo del Espíritu Santo, créale a Dios. Vamos a creerle a Dios, hermanos, porque yo estoy bien convencido que muchos de nosotros hemos dejado de creerle a Dios. Yo no sé por qué, pero muchos de nosotros hemos dejado de creerle a Dios. Así es de que, hermanos, vamos a permitir que Dios siga siendo nuestro refugio, nuestra roca fuerte, nuestro pronto auxilio, en quien debemos confiar. Ya miré aquí unas peticiones, vamos a orar por Felisa, parece que me puso por ahí, al papá de quién, bueno, los hermanos Picón también quieren oración, vamos a orar por el grupo de oración, según Quique. Rita Medrano nos pide por sus hijos, vamos a orar también por sus hijos. Si alguien más quiere poner alguna petición delante de Dios, vamos a orar por todas y cada una de ellas. ¿Qué les parece? ¿Alguien más, por favor, para que no se nos olvide? Vamos a ir anotando una por una, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Todavía hay tiempo? ¿Alguien más? Abby, ok. Vamos a orar entonces por Abby, una maestra ahí en Hope Academy. Muy bien, por la salud. Muy bien, la familia Torres. La familia Torres también pide por ellos. Muy bien. ¿Quién más? Familia Torres. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, por Sonia y Cecilia, ok. Sonia y Cecilia, muy bien. ¿Alguien más? Paola, Fernando. Paola y Fernando, ok. Liliana por sus hijos, la hermana Lili, saludos a todos. Fernando y Paola. Ok. Allá en el estado de Illinois. La familia Román, muy bien. ¿Quién más? Bueno, hay muchas peticiones, le damos gracias a Dios por la confianza. Ok, Wendy, por Steve y la tía Susi, muy bien. Saludos a los hermanos Humansor también ahí en Minnesota. Muy bien. Vamos a orar por el hermano Steve y su esposa, nuestra hermana Susi. ¿Quién más, hermanos? ¿Alguien más que quiera glorificar el nombre de Dios? Y si no, pues vamos a darle continuidad. Muy bien. Ok, muy bien. Por la hermana Estela allá en Illinois también. Muy bien, hermana Estela. Que Dios la bendiga. Vamos a orar por todos. Acompáñame a orar, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en medio de tu pueblo. Gracias, bendito y sabio Dios, porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Siempre, oh Dios, nos traes una palabra fresca, una palabra de ánimo, una palabra que nos alienta, una palabra que nos aviva, mi Dios. Tu palabra revitaliza, Señor, mi Dios. Gracias por levantar nuestros ánimos, gracias por levantar nuestras vidas. Gracias por traer una vez esa confianza, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, que cualquier entidad satánica que se esté levantando en contra de tu obra, oh Dios, Padre, que tú, Señor, que seas tú, Padre Santo, reprendiéndola, que tú la hagas a un lado, Señor, porque solamente en ti confiamos, oh Dios. Ayúdanos, cuídanos y protégenos. Nuestro trabajo, como dice la Biblia, es someteos a Dios y Satanás o el diablo huirá de nosotros. Así dice la palabra, que nosotros tenemos que resistir a Satanás y él huirá de nosotros. Someteos a Dios.
resistir al diablo, librad de vosotros. Gracias, mi Dios, por estar en medio de tu pueblo, en medio de nosotros. Aviva tu obra, como dice el profeta, en medio de todos estos tiempos, mi Dios. Ya escuchaste, oh Dios Todopoderoso. Oramos, Padre Santo, por la familia de nuestro hermano José Díaz, por su matrimonio, que acaban de cumplir 31 años. Padre, gracias, síguelos bendiciendo, oh Dios. Síguelos guiando y prosperando. Bendice a todos y cada uno de ellos, de Cristo Jesús. Amén y amén.